Si estás viendo esto, es porque quieres saber qué pasa cuando un guardabosques rompe una regla. Te lo digo directo, te mueres. Yo lo aprendí en mi primer día de guardia, encerrado en una torre en la sierra, con un rifle viejo, sal en frascos y un cuaderno con reglas que nadie debería necesitar para sobrevivir. La luz pálida, dorada, se metía por los ventanales del mirador y dibujaba barras largas en el piso, como rejas. Yo llevaba horas sentado con la espalda pegada a la pared, sin moverme. Me ardían los hombros, el cuello tieso, pero no me atreví a cerrar los ojos, porque lo peor no era el bosque. Lo peor era esto. Las reglas no decían qué pasaba la primera noche, y cuando un manual de supervivencia paranormal deja un vacío, ese vacío se llena solo. Me levanté despacio. Las articulaciones tronaron como ramas secas. Miré el reloj, 6 a.m. en punto, lunes. Regla 5. Revisa los tarros de sal en las esquinas del puesto de vigilancia. Si han disminuido, agrega. Si se han oscurecido, tira la sal oscura en la terraza y reemplázala. Me moví con el rifle en la mano, como si soltarlo fuera darle permiso al cuarto de cambiar. Había 4 tarros, uno por esquina, vidrio grueso, tapa de rosca, sal blanca hasta la mitad. Excepto que ya no todos eran blancos. El tarro de la esquina noroeste, el más alejado de la puerta, estaba mal. No solo la sal, el vidrio estaba empañado desde adentro, como si algo hubiera respirado ahí durante la noche. Lo levanté con los guantes puestos. La sal estaba grumosa, manchada de negro, con vetas verdosas, y olía apenas, casi imperceptible, a algo acre, como cabello quemado. Destapé el tarro y me ahogué. El olor me golpeó como un puñetazo, podrido mezclado con algo eléctrico, como cable quemado con carne vieja. Me lagrimearon los ojos, me dio arcada. ¿Sabes lo que me hizo temblar? Que la sal no se pudre. La sal es lo que usas para que la comida no se eche a perder. Y aún así, ahí estaba, pudriéndose. Me quedé un segundo en blanco, con el tarro suspendido, procesando lo imposible, hasta que la ansiedad me arrebató el control. Salí a la terraza y volqué la sal corrupta. Esta vez sí escuché algo abajo, entre hojas y ramas. Un correteo rápido, demasiado rápido, y con demasiadas patas. Se me heló la espalda. No miré, no quería. Rellené el tarro con sal fresca, lo sellé con fuerza y lo regresé a su esquina. Los otros 3 seguían limpios, pero los rellené por si acaso. Cuando me giré al centro del cuarto, me di cuenta de que me temblaban las manos. Regla 6. El teléfono satélite. Lo saqué del paquete de suministros, levanté la antena y esperé a que la señal parpadeara en verde. Mis dedos flotaron sobre el teclado. La frase se me acomodó sola en la lengua, como si la hubiera repetido toda la vida. 4 Eco 92. El paso está cerrado y soy Charlie en Halo. 510. 5. La dije clara, sin titubear. Silencio. Luego, un clic suave. No voz, no estática. Solo esa sensación horrible de que alguien más estaba en la línea, escuchando, respirando conmigo. Colgué. El siguiente paso era la patrulla. Regla 7. Solo de 10 a.m. a 2 p.m. y seguir el camino marcado en el mapa. Aún tenía horas para alistarme, pero el estómago no me dejaba. Comí una barra de granola y un pedazo de cecina, demasiado alterado para cocinar. Tomé agua del Camelback. Me preparé. Sal extra, clavos de hierro, 2 monedas de plata y el rifle completamente cargado. Cerré con llave y bajé contando otra vez, en voz baja, como si el número me protegiera. 45 escalones. Todavía bien. Al llegar al sendero del mapa viejo, lo noté de inmediato. El suelo estaba alterado. Huellas pequeñas, muchas, demasiadas. Huellas infantiles, descalzas, quizá humanas, que iban y venían cruzando el camino como si alguien hubiera caminado en círculos ahí durante horas. No había otros rastros, ni pájaros, ni insectos.
ni siquiera insectos. Una brisa ligera me rozó la cara y el cuello. Recordé la regla 10. Si los pájaros o el ruido ambiental se callan, regresa a la torre. No corras. Pero esto no era silencio normal. Era peor. Era el sonido de algo imitando el silencio, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración en un tramo lento, larguísimo. La torre estaba a unos pasos detrás de mí. No sabía qué hacer, pero también sabía que el tiempo corría. Retrocedí sin darle la espalda al monte. Me quedé dentro del perímetro de la torre y esperé, lo que me parecieron 15 minutos, aunque quizá fueron 5. Y como si saliera de un túnel, el sonido regresó poco a poco. Hojas, ramas, un pájaro lejano. Todo normalizó. Con el estómago apretado, retomé el camino. Llegué al primer tótem justo antes de las 11 a.m. Era tal cual lo describían. Un poste viejo, tallado, gastado y anudado medio enterrado en musgo espeso. Las tallas eran espirales profundas, raras. No parecían símbolos. Se sentían como amarre, como si alguien hubiera tallado eso para atar algo al suelo. En la base, dentro de un círculo perfecto de sal, había una moneda de plata. Me agaché y la examiné. La moneda estaba empañada, ennegrecida y tibia al tacto. La sal del círculo estaba delgada en ciertos puntos. Apenas unos cristales sostenían la línea. Me puse rígido. Me levanté y barrí el bosque con el rifle en posición baja. Nada. Árboles moviéndose con la brisa. Sonidos normales. Ninguna señal de que alguien hubiera estado ahí. Me agaché otra vez. Saqué una moneda nueva. La intercambié con cuidado, dejándola plana dentro del mismo anillo. Reforcé las partes delgadas con más sal. Luego guardé la moneda vieja en un tarro de sal sellado que llevaba para eso. Murmuré una oración sin saber a quién iba dirigida, y seguí adelante. El segundo tótem estaba intacto, también el tercero. Pero el cuarto me devolvió la misma sensación de mal augurio. La moneda ennegrecida, tibia, y el círculo de sal adelgazado, como si alguien o algo lo hubiera estado chupando desde adentro. Me enderecé despacio y escudriñé el monte. Juro que vi movimiento entre la línea de árboles, algo que se escondía justo cuando yo trataba de enfocar la mirada. Entrecerré los ojos, apreté el rifle y no vi nada fuera de lo normal, nada tangible, solo ese presentimiento asqueroso de que no estaba solo. Mis nervios ya iban deshilachándose. Nada se sentía bien, excepto el peso del arma en mis manos. Con el sol arriba, pegando directo, supe que el tiempo se me venía encima. Hice el cambio rápido. Coloqué otra moneda de plata, reforcé el círculo con sal y dejé todo como dictaban las reglas. Sin ceremonia, sin mirar demasiado tiempo. El quinto y último tótem no tenía problemas. Aún así, el ennegrecimiento del 1 y del 4 me siguió taladrando la cabeza durante el camino de vuelta, como un zumbido pegado al oído. Cuando regresé a la torre, llegué sin aire. Me había acercado a correr aunque sabía que no debía. Eran casi las 2 de la tarde cuando pisé la base. Subí rápido, contando a medias porque el corazón me iba golpeando las costillas. 45 escalones, 3 rellanos, puerta. A salvo. Empujé, entré y cerré con llave. Eché sal detrás de mí sin voltear, por costumbre y por terror. Entonces hice el barrido de siempre, la lista mental de la regla 4, esperando ver nada. Pero ahí estaba. Una radio vieja de 2 vías encima del escritorio, como si hubiera estado ahí desde siempre. Incluso estaba conectada a una toma de corriente que yo juraría no haber notado antes. Ya nomás se están burlando de mí. Me subió una rabia ansiosa, de esas que nacen del miedo. Agarré la radio con las 2 manos y la aventé hacia afuera. Cerré el balcón antes de escuchar el golpe abajo, contra la tierra o las rocas. No me importó, solo quería que se fuera. El teléfono. Necesitaba el teléfono satelital. Rebusqué en la mochila, lo saqué, marqué el número y esperé la conexión.
Tragué saliva y dije la frase tal cual. Sé que 6 ha visto a Ucho 13 y 2 están allí. Me acordé de lo que mi tío Raúl me había explicado, cuando todavía era una historia y no una condena. Los números no existen en la naturaleza. Los números son antinaturales para ellos, los confunden. Para ellos la cantidad se resume en solo uno y muchos. Esto y ellos. Pueden imitar los símbolos, pueden regar números por todo el monte, pero no saben qué significan. Apenas terminé, una voz real, respondió del otro lado, en un susurro. Confirmado. Le reporté todo. Las monedas ennegrecidas, la sala adelgazada en el primero y el cuarto, incluso las huellas infantiles que vi cerca de la torre por la mañana. La voz contestó con 3 palabras, frías, mecánicas. Reconocido. Continúa la guardia. Espere, yo tengo... Intenté decir algo, cualquier cosa, lo que fuera para sostener contacto humano un segundo más. Pero la línea se cortó. Me dejé caer en la silla de metal, como si me hubieran quitado el suelo. ¿Qué diablos estoy haciendo aquí? Mi segundo día no tuvo nada inusual, al menos nada que yo recuerde. Me desperté medio aturdido, con la cabeza todavía envuelta en esa nebulina algodonosa de una noche inquieta. Lo primero que pensé fue en café. Lo preparé fuerte con una pizca de azúcar, como lo hacía mi tío Raúl. El aroma agridulce llenó el interior tipo cabaña de la torre, y por un momento me sentí humano otra vez. El desayuno fue una tortilla de queso con unas rebanadas gruesas de tocón, chisporroteando en el hierro fundido hasta que los bordes se doblaron y crujieron. Ese sonido y ese olor eran rituales domésticos, cositas simples que le dicen al cerebro, todo está normal. Y una tortilla, con sal, siempre me calma. Después seguí la rutina con una calma casi metódica. Revisé equipo, confirmé que las baterías cargaran con las celdas solares, cambié las de la linterna y vi que el rifle de mi tío Raúl estuviera exactamente donde lo dejé. Salí al balcón a hacer la vigilancia contra incendios con binoculares. El metal del piso estaba frío bajo mis botas. El cielo estaba de un azul limpio con nubes dispersas rompiendo la monotonía. Barrí el horizonte en arcos lentos, buscando columnas delgadas de humo. No había ninguna. Me quedé ahí horas mirando el mar verde del monte, las sierras alejándose en capas de oscuridad y dorado suave. Era una vista brutal, de esas que te hacen olvidar el mundo y el ruido. Por ratos casi me convencía de que era un guardabosques normal. Mi trabajo era vigilar fogatas mal apagadas o rayos en pasto seco. Casi. Porque cada cierto tiempo, mis ojos se iban solos a la línea oscura de árboles allá abajo, y la idea regresaba como un golpe. Aquí hay cosas que las reglas no explican del todo, cosas que ya me probaron el primer día que pueden entrar aunque yo cierre con llave. Y lo más raro, el silencio se sentía más pesado que el ruido, como si el monte estuviera conteniendo la respiración, esperando el momento exacto para exhalar. De vez en cuando mi vista se clavaba en la franja oscura de árboles allá abajo y me volvía el golpe de realidad. Yo sabía exactamente dónde estaba. Bajo ese monte había cosas que las reglas no explicaban del todo, cosas que ya me habían dado una probada el primer día. Y lo más raro, el silencio pesaba más que el ruido, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración, esperando el momento exacto para exhalar sobre mí. Cuando el reloj de pared marcó las 10 a.m., ya me estaba amarrando las botas para la patrulla. Afuera el aire estaba fresco, con esa dulzura terrosa que solo se siente en la sierra después de una noche fría. La luz se colaba entre ramas en haces dorados, atrapando motas de polvo y polen. El camino de frente parecía casi bonito, casi una postal. El monte se sentía más tranquilo hoy, menos encima de mí. Por ratos el crujido de la grava bajo mis botas y el golpeteo lejano de un pájaro carpintero hacían que pareciera una caminata cualquiera, no un recorrido de precaución por un lugar donde la realidad se rompe con reglas. Me moví de marcador en marcador, revisando cada tótem con eficiencia ya practicada. La madera tallada seguía intacta, los patrones estaban nítidos,
Las líneas de sal se mantenían completas, brillando apenas a la luz de la mañana, y las monedas de plata en cada límite estaban justo donde las había dejado, todo en orden. Aún así, hubo un par de momentos que me sacaron de ese ritmo fácil. Una o dos veces, al doblar una curva, juraría que había alguien de pie más adelante, muy lejos, medio tapado por hojas y ramas, una forma más sugerencia que realidad. Cuando llegaba al punto, no había nada, solo el sendero vacío, manchado de luz, sonidos normales y mi propia respiración. Me dije que eran sombras, trucos del cansancio, y forcé la mente a soltarlo. El resto de la patrulla transcurrió sin incidentes. Crucé claros calientes por el sol y bolsas de sombra fresca donde el aire se sentía quieto, casi húmedo. Cuando vi la silueta familiar de la torre asomándose por encima de las copas, me di cuenta de que había hecho mejor tiempo de lo normal. Regresé antes de las 2. Subí contando como siempre. 45 escalones, 3 rellanos, puerta. Entré con cautela, revisando otra vez cada punto de la lista de la regla 4. Nada. Nada fuera de lugar. Solté el aire que ni sabía que estaba conteniendo. Almorcé tarde, salchichas con arroz. Luego regresé a vigilar el horizonte buscando columnas de humo. En general, mejor que ayer. La mañana de mi tercer día amaneció más fría que la anterior. No era solo un bajón de temperatura. Era un frío que se te mete en los huesos y se queda ahí, aunque te pongas suéter. Me desperté a medias cerca de las 5:30 am con los ojos rojos y un sabor metálico en la boca. No recordaba sueños, solo esa oscuridad pesada apretándome los párpados, como si algo hubiera estado observándome desde dentro de mi propia cabeza. En cuanto abrí los ojos, lo supe. Algo andaba mal. Había un olor en el cuarto, dulce y podrido, como flores en descomposición. Me rodé de la cama y el rifle ya estaba en mis manos, automático. Barrí el cuarto con la mirada. Los tarros estaban en sus esquinas, el suelo despejado. Por un segundo pensé que estaba imaginando cosas. Y entonces lo vi. Un jarrón con flores, colocado en el alféizar de la ventana. Regla 4. Ninguno de estos artículos se supone que esté en la habitación. Me quedé mirándolo un minuto completo. No entendía. Las reglas decían que esas cosas aparecían si yo entraba y salía del mirador. Yo no había salido en toda la maldita noche. Y entonces me cayó encima la frase de la carta del tío Raúl. Las reglas no son infalibles. Perfecto. O sea que lo que se supone que me mantiene vivo ni siquiera es garantía. Me acerqué al jarrón. Las flores estaban mal. Parecían marchitas y frescas al mismo tiempo. Los pétalos tenían un gris morado enfermizo, los bordes rizados como si los hubieran quemado, pero los tallos estaban verdes, resumando savia que goteaba por el vidrio. El olor me revolvió el estómago. Guantes. Necesitaba los guantes. Fui directo a la mochila, los saqué, me los puse con dedos temblorosos y tomé el jarrón. En cuanto mis manos tocaron el vidrio, el cuarto se sintió más pequeño. El aire se espesó, como si me hubieran hundido la cabeza bajo el agua. Los pétalos se contrajeron. Te juro que vi uno curvarse hacia el centro, como si se estuviera escondiendo. No, ni madre. No esperé. Abrí la puerta del balcón de golpe y aventé el jarrón y todo su contenido hacia el monte. En cuanto salió de mis manos, escuché un sonido débil, resonante, como risas al revés. Azoté la puerta y la cerré con llave. Retrocedí hasta que mis hombros chocaron contra la pared. Me tomó minutos volver a respirar normal, y solo entonces me di cuenta de algo todavía más simple. Ni siquiera había desayunado. En vez de eso, seguí la regla 5 otra vez. Revisé los tarros de sal. Todos estaban limpios, pero el que rellené ayer ya había bajado otra cuarta parte. Agregué más sal, lo sellé y me puse a murmurar cualquier cosa para romper la tensión, aunque mi voz me sonaba ajena en ese cuarto. Me estaba sirviendo una taza de café fuerte, dulce, de la tetera de propano, cuando me cayó encima una frase de la carta del tío Raúl, como si alguien me la hubiera susurrado al oído. Los artículos de la regla 4 no son los únicos que debes vigilar.
No confíes en nada dentro de la torre que no esté atornillado con pernos de hierro o rociado con sal. Me quedé congelado a medio sorbo. Volté a ver alrededor con esa frase rebotando en la cabeza. Mi cama. La linterna. La mesa. Los malditos armarios. Nada de eso tenía pernos. Nada de eso tenía sal. La casa casi se me resbaló de la mano. Me entró el impulso de vaciar sal por todo el cuarto, de clavar hierro donde fuera, pero me obligué a respirar hondo. 1, 2, 3 veces. No podía arreglarlo en ese instante sin hacer un desastre. Eso es problema del yo del futuro, pensé, aunque esa idea, en ese lugar, sonaba estúpida, como si el futuro estuviera garantizado. Miré el reloj. 9:08 a.m. La ventana de patrulla era de 10 a 2. Tenía que alistarme. Mientras terminaba el café negro endulzado, escudriñé la habitación con ojos nuevos. Todo lo que yo asumía normal ahora se veía frágil, vulnerable, como si cualquier objeto pudiera volverse en mi contra con solo darme la espalda. Hice una nota mental. Antes de que anochezca, clavos de hierro. En puertas, en marcos, en lo que se deje. Gracias a Dios tenía un montón. A las 9:01 ya iba bajando la escalera, contando en voz alta, obligándome a mantener el control. 1, 2, 3. 45 escalones, 3 rellanos, puerta final. Todo en orden. Di una última mirada a la torre, como quien voltea a ver un bote antes de meterse al agua fría, y me fui a patrullar. El camino estaba húmedo de musgo. Las raíces sobresalían como venas. En algunas partes los árboles crecían demasiado cerca y sus troncos se inclinaban hacia mí, como si quisieran murmurarme en la nuca. El primer tótem apareció después de una curva. Ahí estaban los tallados antiguos, retorcidos, profundos. El anillo de sal seguía entero. Tomé una de las monedas de plata que venían con la carta, la intercambié por la vieja y guardé la recuperada para el tarro de sal sellado, como me ordenaron. No me detuve a admirar nada, solo hice el trabajo. Pero el segundo tótem. El segundo no estaba intacto. Le faltaba un pedazo, arrancado como si algo lo hubiera mordido de lado. La madera fresca, pálida, contrastaba con la veta oscura y vieja. Dentro de la herida, algo brillaba. No era savia, no era humedad. Era un brillo oscuro, aceitoso, como si la madera sudara sombra. Y el olor me tensó el estómago, azufre y perro mojado. Miré al suelo. La sal del círculo estaba esparcida, como pateada. Y la moneda simplemente no estaba. La advertencia del tío Raúl me golpeó. Si han sido destruidos, ya es demasiado tarde. Pero no estaba destruido, estaba dañado, aún en pie. Eso significaba que todavía se podía... ¿qué? ¿Remendar? ¿Aguantar? Di una vuelta alrededor buscando la moneda entre tierra y hierba. Nada. Ni un destello, ni una marca, como si nunca hubiera existido. Chingada madre. Respiré otra vez, con esa respiración consciente que ahora ya se me estaba volviendo costumbre. Saqué las reglas y repasé la regla 8 por si el miedo me estaba haciendo leer mal. Revisa cada uno de los 5 tótems. Si uno o más han sido perturbados o destruidos, regresa a la torre inmediatamente y llama al número del satelital. Comienza con la frase: sé que 6 ha visto a 8. 13 están ahí. Espera confirmación y reporta. ¿Perturbado o destruido? Esto era perturbado, sin duda. Saqué la carta del tío Raúl buscando la parte que me faltaba, y ahí estaba. Si han sido destruidos, ya es demasiado tarde. Si no, reemplaza la moneda al pie de cada tótem con una de las 5 de esta carta. Está bien. Gracias, tío. Tenía que volver a la torre a reportar, sí, pero primero debía poner una moneda nueva y restablecer la barrera de sal, o el camino de vuelta iba a ser peor. Así que lo hice. Me agaché, saqué una moneda nueva y la puse donde debía ir, y empecé a formar el círculo de sal de nuevo. Iba a la mitad del anillo cuando escuché un ruido a mi izquierda. No un pájaro, no una rama, un ruido humano. Me detuve con la sal suspendida y volteé. Y entonces la vi. Una jovencita con un impermeable rojo descolorido, de unos 15 años, tal vez menos.
Estaba parada en medio del sendero de regreso a la torre, bajo la sombra de un árbol grande. Se veía hecha polvo, mochila sucia, barro en los zapatos, la ropa oscura con agujeros irregulares como arrancados a jalones, los ojos inyectados de sangre, como si llevara toda la noche despierta. Tenía la boca entreabierta con alivio. Sus manos apretaban con fuerza las correas rotas de la mochila. Y algo dentro de mí, el soldado que fui, reaccionó solo. Sentí un impulso inmediato, irracional, de acercarme, de consolarla, de decirle, ya estás a salvo. «Oh, gracias a Dios. Señor, ¿usted es guardabosques?», preguntó con una voz chiquita, desesperada. Sí. ¿Cómo puedo ayudar?», respondí, y sin darme cuenta solté la bolsa de sal. El círculo quedó incompleto. Di un paso hacia ella. Solo uno. Y mi rodilla golpeó ligeramente el cañón del rifle. El contacto del metal me despertó, como si el arma me jalara de vuelta a la realidad. De golpe, esa compulsión se aflojó un poco, y la regla 9 me cayó en la cabeza como un trueno. Pregúntale qué día es hoy. Y encima de eso, la corrección del tío Raúl, más fuerte, más urgente. La regla 9 está llena de mierda. Si dudas, llénalo de balas con núcleo de hierro hasta que desaparezca. La muchacha dio un paso y el corazón se me trepó a la garganta. «Por favor», suplicó, «tiene que ayudarme a salir de aquí. Me perdí, me di la vuelta en algún punto. Venía de excursión con mi hermana Karen. Nos separamos y ya no encuentro el camino». Su voz sonaba real, demasiado real, y aún así, algo no cuadraba. Yo apreté el rifle un poco más, y me obligué a hacer lo único que me podía salvar. «Dime algo. ¿Qué día es hoy?». Sentí que la compulsión se redoblaba, como una mano invisible empujándome hacia ella. Era una sensación absurda, mi cuerpo queriendo obedecer antes de que mi mente siquiera lo pensara. Pero el peso del rifle en mis manos me ancló. Apreté la madera, respiré por la nariz y entorné los ojos. «Disculpa, ¿qué día es hoy?», pregunté otra vez, despacio. Ella parpadeó desconcertada. ¿Eso importa ahorita? Necesito ayuda». Su voz se quebró justo donde debía quebrarse. Perfecto. Demasiado perfecto. Levanté el rifle un poco, sin apuntarle todavía, pero dejando claro que no iba a bajar la guardia. «Lo siento, señorita. Solo necesito saberlo. ¿Qué día es?», insistí, más fuerte. Sus ojos fueron de mi cara al arma, y de vuelta a mi cara. La vi ponerse nerviosa, como si estuviera buscando qué máscara ponerse. Pasaron 2 segundos eternos, y al final soltó un graznido raro, casi como si le doliera hablar. «Sábado». Era miércoles. Yo entendía perderse por unas horas, incluso por un día entero. Entendía pasar la noche afuera y amanecer peor, pero estar 4 días equivocado podía pasar, pero no así, no con esa seguridad, no con esa mirada. Mi duda debió notarse en mi expresión, porque de pronto la niña sonrió. Una sonrisa que no le llegó a los ojos, y entonces, casi demasiado sutil para verlo si no estabas buscando, el lodo de sus pantalones empezó a retirarse, como si alguien lo aspirara hacia adentro. Los agujeros de la ropa se cerraron, la tela se acomodó, como metal líquido reformándose. Su voz cambió cuando volvió a hablar. Ya no era de niña asustada. Sonó suave, lisa, como vidrio derritiéndose. Sus pupilas tomaron un brillo reflectivo, como espejo, y un escalofrío me subió directo por la columna. Mis manos se cerraron más sobre el rifle. «Oye», dijo dulcemente, «creo que esa es tu hermanita allá atrás». Eso fue todo. No dudé ni un segundo. Apreté el gatillo. 3 disparos, y con cada uno ciclé la palanca como me enseñaron. Seco, mecánico, sin pensar. Las balas con núcleo de hierro la hicieron retroceder 2 pasos. El estruendo reventó el monte. Cada impacto chispeó contra algo que no pude ver con claridad, como si el aire se rompiera antes de tocarla. Se tambaleó. El rojo de su impermeable parpadeó como imagen dañada de televisión vieja. Sangre oscura, demasiado oscura, le salió a chorros de los agujeros. Y su grito
Su grito fue una mezcla de estática de radio y el chillido de un silbato roto. Nada humano. Luego se derritió hacia un costado y se metió entre los árboles sin hacer un solo ruido de pasos. Al instante, giré 180 grados y me agaché, apuntando directo a mis 6. No vi a nadie, solo un destello rojo escapando entre los arbustos. Lo que se había colado detrás de mí corrió en cuanto le disparé al otro. El silencio que quedó fue más pesado que antes. No era paz, era una presión. Mantuve la mira del rifle dando un círculo lento, paso por paso, regresando al tótem, sin correr. 10 minutos completos, nada más se movió. Cuando por fin relajé un poco el agarre, volví al trabajo como un autómata. Terminé de rehacer el círculo de sal, puse la moneda nueva, dejé el tótem sellado otra vez, aunque ya no confiaba en nada. Luego seguí la patrulla con el rifle en las manos, todo el tiempo. No me atreví a colgarlo ni un segundo. Los otros tótems no estaban destruidos, ni perturbados, pero el monte se sentía distinto, como si ahora supiera que yo sí disparaba. A las 2 de la tarde clavadas, regresé a la torre. El aire de la tarde, que al inicio era templado, ya era frío. Mi aliento se volvió vapor. Miré la espiral de escalones que se perdía hacia arriba y sentí un vacío en el estómago. Las reglas decían que contara cada vez. La carta del tío Raúl decía que las reglas no eran infalibles. Pisé el primer escalón y la madera crujió bajito bajo mi bota. 1, 2, 3. Cada sílaba sonaba demasiado fuerte en esa escalera angosta. Mi voz rebotaba en el metal en ecos rápidos, como si algo me repitiera medio segundo después, justo fuera de tiempo. Primer llano, 15. Segundo, 30. La barandilla estaba helada, un frío que picaba. 43, 44, 45. Tercer llano. La puerta del mirador ya estaba ahí. Sentí alivio hasta que me golpeó la duda. Por un segundo juré suir que perdí la cuenta. ¿Repetí el 41? ¿O lo imaginé? ¿O algo me hizo imaginar? No me arriesgué. Saqué la moneda de plata y la toqué contra la manija antes de abrir, por si acaso. Al empujar la puerta, noté que la herradura de hierro se había zafado de la prisa. La volví a colgar con manos temblorosas, como si estuviera colgando mi vida. El interior del mirador era exactamente como lo había dejado, sin flores, sin muñecas, sin cuerdas. Aún así, barrí el cuarto con el rifle antes de cerrar con llave. El sol se hundió detrás del monte, bañando los árboles en naranja derretido, hasta que las sombras se espesaron en azul. Encendí la linterna, revisé los tarros de sal otra vez, luego puse las monedas recuperadas de la patrulla dentro de un tarro nuevo, lleno de sal, sellado aparte. Esa noche se sintió como una hemorragia lenta de minutos. Cociné algo simple en la estufa de propano, frijoles, un poco de cecina y agua con polvo de sabor. Todo el tiempo con el rifle al alcance, como si fuera una extensión de mi cuerpo. Cada crujido del marco me levantaba la piel. El viento gimió entre los árboles como sirena lejana y a veces caía tan de golpe que yo dejaba de masticar, esperando la calma de la regla 10. No llegó ninguna calma. A medianoche, el monte era un océano negro bajo estrellas frías. Las copas se mecían con movimientos lentos, deliberados, como si alguien respirara con ellas. Dejé las luces encendidas toda la noche. Seguí esperando que algo tocara, o que susurrara, o que hiciera algo peor, pero nada lo hizo. Aún así, el sueño tardó en llegar, como si el cuerpo no quisiera rendirse. Me senté junto a la ventana con el rifle apoyado en las rodillas, mirando la línea de árboles por horas. Apenas había un hilo de luz de luna, y mis ojos seguían atrapando formas que podían ser árboles. ¿O no? La noche se alargó hasta que al final la inconsciencia me reclamó. Y así terminó mi tercer día.